Buenas tardes, somos el equipo 1. Nuestro equipo está conformado por Mirna, Melanie, Ana Pau, Liz y Ana. En este video vamos a explicar nuestro mapa mental de la etapa 1. Pues comenzando con qué es la lectura. Básicamente la lectura es la comprensión de un texto en el que es necesario decodificar la información dada. La importancia de la lectura es que es la fuente principal de enriquecimiento personal y que además nos permite adquirir conocimientos útiles como destrezas, también desarrollar nuestra capacidad de análisis y entre otras cosas. ¿Qué le pasa al cerebro cuando leemos? El cerebro se somete bajo varios procesos cognitivos como que aumenta el flujo sanguíneo o nuestro sentido de olfato se activa. Y también en cuanto más leemos, más capacidad de atención ponemos. Comprensión lectora es el proceso esencial que desarrolla cada persona al leer. Tenemos 3 modelos. El primero es el modelo ascendente, que plantea 5 fases, que son la percepción, codificación y acceso al léxico, la asignación de casos, la integración interclausal y el cierre de la frase. Después tenemos el modelo descendente, que enfatiza la importancia de los procesos superiores, que son los que controlan y dirigen la lectura. Y finalmente el modelo interactivo, que es la comprensión que está dirigida simultáneamente por los datos explícitos del texto y por el conocimiento preexistente en un lector. Ahora tenemos los niveles de lectura, que son 3: lectura selectiva o literal, lectura analítica o inferencial y la lectura crítica. La lectura selectiva, como su nombre lo dice, se selecciona una parte del texto, no todo el texto, ya que esto se utiliza para sacar la información que en verdad te interesa y pues leerlo más rápido. Esto se utiliza como prelectura, como para generar expectativas que inviten a seguir leyendo el texto completo. Y hay varios tipos de lectura selectiva, como ojear, palabras claves y el principio y el final del párrafo. Después tenemos la lectura analítica o inferencial, que a través de la lectura analítica se da más importancia a las motivaciones que llevaron al autor a dar el mensaje que se encuentra dentro del texto o de la obra. Y pues varios de los objetivos de la lectura puede ser identificar el tipo de material, determinar cuáles problemas se desean resolver del autor, entre otros. Después tenemos la lectura crítica, que la lectura crítica pues cuestiona la posición que asume el autor del texto. También se reflexiona y se relaciona el contenido del texto con su experiencia o con otros contextos del lector y entre otras funciones. Después tenemos el proceso lector, el cual tiene al lector, el texto y el contexto. El lector es la persona que está leyendo el texto, la lectura, el cuento, lo que sea, lo puede analizar, lo puede disfrutar y puede cuestionarlo. El texto es como las palabras en sí, que pues es una composición de signos, que esto pues forma una unidad. Y contiene 5 características, que son la coherencia, la cohesión, la concordancia, la adecuación y la claridad. El contexto son todas las cosas externas que tenemos que saber para poder entender lo que está pasando en la lectura. Y este proceso tiene 3 etapas: la prelectura, la lectura y relectura y la poslectura. La prelectura es lo previo al texto, la lectura y relectura es cuando lo estamos leyendo y la poslectura es después de leerlo. Continuando con el tema de proceso lector, tenemos lo que es proceso lector interno. Este tiene 2 subdivisiones, las cuales son activo y constructivo. Activo va más porque deben poner en juego una serie de operaciones para procesar la información brindada. Y por el otro lado, constructivo son las operaciones puestas en juego que permiten construir el punto de vista del texto. Por último, pero no menos importante, tenemos las estrategias de lectura. Primeramente tenemos que saber qué es una estrategia. Una estrategia es un plan
para poder dirigir un asunto que se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. Estas estrategias de lectura no simplemente nos van a ayudar para decodificar la información y entender de lo que se está tratando el texto presentado, sino también nos ayuda a mejorar nuestra comprensión lectora, nuestra entonación o incluso para el entendimiento de lo que se plantea. Aquí tenemos estrategias prácticas para las lecturas rápidas. Se presentan 5, las cuales voy a explicar rápidamente. La primera es la lectura en voz alta, que es precisamente leer el texto en una voz viva, lo cual nos va a ayudar a realizar un seguimiento corrido de lo que leemos. Consecuentemente de esto, nosotros vamos a empezar a formar una idea de lo que está pasando o de lo que se está intentando entender para imitar aquello de lo que estamos leyendo, formando así nuestro punto de vista. La segunda es la lectura en silencio. Esta es una manera en la cual la mayoría de la gente se enfoca más, tiene más concentración y empieza a generar de una manera más rápida la idea de lo que se está transmitiendo en el texto. Pero pues aquí también se empieza a controlar la velocidad de la lectura y se enfoca en aquellas palabras claves. La tercera, que es la lectura secuencial, implica leer el texto de principio a fin, sin repeticiones u omisiones. Se logra captar el sentido del texto para así crear un punto de vista propio e identificar los términos importantes del contenido, para ir no perdiendo lo que va siguiendo y ir identificando cómo se está dividiendo el texto. La cuarta es que sería la lectura puntual. Esto es una estrategia que se emplea cuando el lector solo busca el contenido que le interesa. Se aumenta la velocidad de la lectura, se obtiene una idea general y se enfoca en un campo visual en aquellas palabras claves para identificar información en el menor tiempo posible. Por último, tenemos la lectura rápida, que es conocida como una lectura veloz, porque además de en menos tiempo identificar las oraciones principales o aquello que ya la información ya es principal y primordial, también nos permite culturizarnos en el texto, en lo que se trata y de lo que nosotros vamos a requerir más, en lo que probablemente se pueda preguntar a futuro o en otra ocasión. Sin embargo, existen varias actividades que pueden mejorar la lectura, como por ejemplo hacer una lectura intensiva, mucho más completa y analítica, usar el skimming, que es hacer una escaneada al texto, y usar la técnica de fijación enfocando el campo visual en lo que se encuentra o te encuentras leyendo. Por último, tenemos un plan para dirigir un asunto, que ya es un plan formado por toda la información que vas adquiriendo para hacer como un tipo sintaxis, un tipo resumen de lo que se vio. Con este tema terminamos nuestro mapa de la etapa número 1 de español y nosotros fuimos el equipo número 1. Muchas gracias por su atención.